Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar de la obra maestra 100 años de soledad, de un autor que se entregó por completo a sus lectores, Gabriel García Márquez. Leer 100 años de soledad no es fácil, porque el entretenimiento visual al que estamos expuestos ha reducido significativamente nuestra capacidad para comprender situaciones que nos resulten enigmáticas o visualizar imágenes que requieran de nuestra imaginación. Así que aquí me tienen como una lectora más para facilitarles el viaje a Macondo. Les prometo que una vez que lleguen no van a querer salir. Considérenme su guía de turistas y empecemos. Estamos en Río Hacha, un pueblo caribeño cuyos habitantes descienden de dos familias que de tanto amarse entre unos y otros provocan el nacimiento de un niño con cola de cerdo. Aquí viven los primos hermanos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, destinados a contraer matrimonio. La madre de Úrsula, aterrada por la historia del pariente con cola de puerco, fabrica un cinturón de castidad que su hija usa durante varios meses porque está igual de aterrada. En el pueblo se rumora que José Arcadio es impotente. Un domingo, José Arcadio le gana a Prudencio Aguilar en una pelea de gallos. Prudencio, enfurecido, lo humilla burlándose de su impotencia. José Arcadio también enfurece, mata a Prudencio y le ordena a Úrsula quitarse el cinturón bajo la advertencia de que era menos grave concebir iguanas o cerdos a cargar con otro muerto en su conciencia. Solo que Prudencio Aguilar regresa de la muerte. No soporta la soledad. Úrsula y Arcadio se sienten atormentados por la tristeza que este fantasma les provoca. Esta es la razón por la que deciden abandonar su pueblo, Río Hacha, y emprender un largo viaje que los llevaría al mar, junto con otros jóvenes y algunos niños. En el camino nace el primer descendiente, José Arcadio Buendía. Tiempo después, acampando junto al río, José Arcadio papá tiene un sueño revelador. Aquí debía establecerse la ciudad que llevaría por nombre Macondo. Algunos años después de haberse fundado esta ciudad, nace el primer bebé, segundo descendiente de los Buendía. Lo nombran Aureliano. Así es como realmente inicia esta historia, solo que Gabriel García Márquez nos pone una trampa con su idílica entrada. Cito: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Nosotros ya estamos visualizando a un hombre con su padre en una tierra cubierta de hielo cuando, páginas después, entendemos que lo que Aureliano realmente conoció fue un bloque de hielo cuando su padre lo llevó con los gitanos que presumían tener el conocimiento, las curas y pociones y los descubrimientos más importantes. Nos encontramos frente a una obra completamente atemporal, en donde, en palabras del autor, el tiempo es un personaje que también sufre tropiezos y accidentes y puede astillarse y dejar en un cuarto una fracción eternizada. Ahora, uno de estos gitanos se llama Melquíades y es un personaje relevante en la novela, tanto como el pueblo del que salieron, Río Hacha, el río en Macondo, el paso del tiempo, el hielo y, por supuesto, la casa que los Buendía construyen y de la que Úrsula se hace cargo. Una casa que evoluciona constantemente, cambiando de forma y fondo. Un espacio donde los objetos tienen tanto valor que adquieren vida propia, al igual que los muertos, que regresan para envejecer, muertos en vida y finalmente morir, o nunca se van y son testigos de la intensa emoción que provoca la soledad interna con la que viven todos estos personajes, la no pertenencia, el miedo a ser feliz. Los recuerdos y la nostalgia les impiden mirar hacia adelante. Después, el incesto,
porque a partir de que los hermanos José Arcadio y Aureliano tienen hijos con la misma mujer, se complican los nombres y las generaciones y después nadie sabe a ciencia cierta quién lleva la sangre de quién. Aquí reside el corazón de esta novela. En palabras de Úrsula, ya me lo sé de memoria. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. La magia en 100 años de soledad está en su totalidad, la prosa poética y sus imágenes. No se confundan con los casi 70 nombres que se mencionan, porque aquí todos se llaman igual, pero tantito diferente. Pongan atención a los días de la semana, a los meses, al clima, a los números que representan la exactitud en esta obra. La historia que representa nuestra propia historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con sus éxodos y plagas. ¿Realmente van a perderse este viaje? El boleto de entrada ya lo tienen. Vayan y disfruten este lugar donde lo habitual resulta insólito y la magia, lo inusual, es parte de lo cotidiano. Este es un libro que nos lleva a rememorar nuestras raíces, porque somos parte de un continente que cuenta con una cultura extraordinaria. Cada país en América Latina tiene su propia identidad, pero compartimos mucho. La diversidad en el lenguaje, los mitos, leyendas, la religión, la brujería, el valor de la familia, el culto a la muerte y la casa siempre abierta. Los dejo con dos imágenes preciosas. A lo largo de la historia, García Márquez hace guiños a sus colegas, ya sea mediante un personaje o citando algún lugar, pero lo fantástico lo descubrimos casi al final, cuando se nos presenta él mismo en una librería con los amigos que fueron sus compañeros de vida. Mercedes, su esposa, hace el papel de la sigilosa novia de Gabriel y vive en una botica, lo que me lleva a esta segunda imagen. Cuando murió el abuelo de García Márquez, el coronel don Nicolás Márquez, él y su madre emprendieron un viaje a Aracataca, Colombia, con el fin de vender la casa donde vivió una infancia prodigiosa. Al llegar se encontró con un pueblo fantasmal, olvidado, polvoriento y solitario. Con tan solo 23 años, Gabriel sintió la carga del paso del tiempo. Vio a su madre entrar a una pequeña botica, como la de Mercedes en la novela, y reencontrarse con una amiga en un abrazo largo y silencioso. En palabras suyas, un largo abrazo de lágrimas calladas. Este momento fue el inicio de una obra que tardó casi 20 años en terminar, ante el propósito de encontrar y plasmar una verdad histórica que fuera 100% poética y que a la vez nos contara todo el pasado de este episodio que vivió aquella tarde ardiente con su madre en el lugar donde nació, Aracataca, Colombia. Yo soy La Librera y los espero en el próximo programa. Gracias.